Radio Encastre, un programa para armar. La que viene es otra de esas aristas y la vamos a conversar con un especialista en constelaciones familiares. Está en línea con nosotros Rodolfo Deutsch. Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por llamarme, por convocarme. Así que, bueno, lo que ustedes necesitan. Bueno, estamos hablando además con un terapeuta sistémico y una de las primeras cosas que necesitamos por ahí contar en términos de divulgación, para nosotros mismos, por supuesto, bueno, no vamos a poner en ningún lugar de un conocimiento que realmente no tenemos, también para la audiencia, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de constelaciones y de constelaciones familiares? Bueno, cuando hablamos de constelaciones familiares, hacemos alusión a un tipo de trabajo que fue propuesto, fue creado por Bert Hellinger y que nos permite ver fundamentalmente cómo son los vínculos en la familia, ¿sí? A través de una dinámica donde, digamos, la práctica se realiza a través de un encuentro, de un grupo de personas, donde hay un coordinador, se lo llama constelador familiar, que se ha formado para hacer ese trabajo y al cual las personas que acuden, la persona puede ir y plantear su dificultad, su tema, su problema, lo que nosotros llamamos, y luego ver a través del ejercicio que se va planteando y proponiendo cómo es la dinámica familiar que puede estar relacionada con ese tema, con esa dificultad, ¿sí? Uh-huh. En esa, no te quiero interrumpir, pero en esa escena que vos estás conformando, ¿hay un lugar central para cuando hacemos referencia a las madres? Sí, hay un gran lugar central para las madres, porque la madre está ya mirada en este lugar, más que nada como el arquetipo de la persona que nos trae a la vida, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros podemos estar en sintonía con nuestra madre, cuando podemos estar en nuestro lugar de hijos, cuando podemos asentir que es una palabra mucho más comprometida que aceptar. Aceptar tiene siempre como un dejo de resignación. En cambio, asentir es decir que sí. A esta madre que me tocó, a esta madre a través de la cual llegué al mundo, y entonces cuando puedo yo estar en mi lugar de hijo, de hija, asentir a mi madre, asentir a mi padre, asentir a todo aquello que ha ocurrido, y asentir, a ver, acá es importante, no descarta que podamos asentir con dolor, asentir con bronca, asentir con enojo, con tristeza, pero sí asentir. Cuando podemos hacer eso y podemos estar en nuestro lugar, seguramente que nuestro camino hacia nuestra vida se nos va a ver mucho más facilitado. En esta situación de la que estamos hablando ahora con Rodolfo Deutsch, nos da para plantearte algo que estábamos conversando antes, y es que siempre hay conflicto en las relaciones con las madres. ¿Esto es siempre así? Imagino yo que tal vez te llegarán menos situaciones para facilitar cuando aparentemente no se trata de situaciones conflictivas para intentar remediar o revertir, ¿no? Sí, lo que sucede es que a veces lo que nosotros no nos damos cuenta es de que el conflicto está con nuestra madre. Muchas veces nos planteamos un tema, viene el tema, el planteo, el problema, la dificultad, planteado, por ejemplo, con un tema de pareja, o con un tema de dinero, o con un tema de salud. Y en realidad, cuando a través del trabajo lo vamos viendo, nos damos cuenta que el tema en realidad es en relación con nuestra madre,
¿sí? Muchas veces acá hay que incluir algunos conceptos, ¿no?, que tienen que ver con que desde nuestro lugar de hijos y desde un lugar donde un amor inconsciente con nuestra madre nos hace muchas veces tomar como si fuese en nuestra constelación familiar un lugar equivocado, y nos ponemos, por ejemplo, en un lugar de la abuela, de la mamá de mamá, y entonces desde ese lugar criticamos, juzgamos, y obviamente al no estar en nuestro lugar de hijos, perdemos nuestra fuerza. Cuando a través del trabajo eso lo podemos ver, y luego y ver también cuál es inclusive el motivo. Quizás mamá perdió a su mamá muy temprano, quedó con mucho dolor, quedó mirando ese trauma, y entonces a través de este trabajo de constelaciones, podemos darnos cuenta de cuál es el sentido de nuestra conducta. A veces ocurre que hay situaciones que se plantean mucho con respecto al tema de abortos, de niños no nacidos, y que entonces, cuando esas situaciones no están claras en la dinámica familiar, muchas veces los hijos nos ocupamos de temas que no nos corresponden. Y al hacer eso, no estamos en nuestro lugar y mirando con nuestra fuerza hacia nuestra vida. A través de este tipo de trabajo, de dinámica, eso se pone de manifiesto. Y entonces, al poder ordenar, al poder tomar nuestro lugar, al poder incluir las personas o las situaciones que han quedado excluidas, es como si vamos completando un rompecabezas. No vamos a pretender que nuestra pieza encaje en el lugar de otra, vamos a incluir todas las piezas sin hacer un juicio de cómo han sido esas personas, y al estar el rompecabezas completo con todas sus piezas y cada una en su lugar, también nosotros vamos con nuestra fuerza hacia nuestra vida. Rodolfo, ¿Sí? decías vos, hablabas de las piezas. Primero, Aldana te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto, sí, te estuve escuchando. Primero decías, bueno, de las piezas y esto que es como un rompecabezas que se va armando, y siempre que hablamos de familia hay más de una pieza inevitablemente. ¿Qué roles toman las personas que representan la escena, que participan de la constelación, pero que no son quienes están constelando? Corregime si uso algún término mal, pero quienes no están resolviendo un conflicto, perfecto, digamos, sino quienes están representando alguna otra parte de ese conflicto. ¿Qué rol juegan? ¿Es solamente como de representación o hay ahí otra cosa que se pone en juego? En realidad lo que las personas hacen, los participantes que se prestan para colaborar sin ningún tipo de intención, sin querer ayudar, sin querer perjudicar, sin hacer ningún tipo de juicio, sino simplemente estar disponibles. Lo que hacen es percibir, y supongamos que a ti te toca en una práctica representar a alguien de mi familia o de la familia de la persona que está pidiendo la constelación. Tú lo único que haces es percibir. ¿Por qué vas a percibir? Porque existe algo que se llama campos morfogenéticos. Es un trabajo científico que ha descubierto un científico británico, Rupert Sheldrake, que ganó un premio Nobel por ese trabajo, y que gracias a esa información que los campos nos brindan, nosotros podemos ver cuál es la dinámica oculta que hay en una familia. Entonces, esa información que nos da lo que nosotros llamamos el campo, nos permite ver eso, ver estas relaciones que conscientemente nosotros no vemos.
Y lo que también entonces nos va a facilitar es la solución. ¿A quién hay que incluir? ¿Hacia dónde hay que mirar? ¿Cuál es el movimiento en el cual nosotros estamos implicados, se llama, y que no nos está conduciendo hacia una felicidad? Nosotros, con nuestra conciencia, podemos decir que, por ejemplo, les relato un pequeño ejemplo. Si yo digo que quiero trabajar en una empresa, me recibí de contador y quiero trabajar en un estudio. Y entonces, ¿qué pasa si yo me doy cuenta al tercer, cuarto año que ya es la tercera o cuarta vez que me echan de diferentes laburos? Y entonces yo puedo decir, a ver, ¿cuál es el beneficio oculto que hay detrás de que yo me haga echar de esta conducta? O de que, no sé, es la quinta pareja o la sexta con la cual me encuentro y que no funciona la relación. O es la 10ª vez que me estafan y pierdo dinero, qué sé yo, cualquier ejemplo. Entonces, si yo puedo darme cuenta a través del trabajo de la constelación de que mi conducta ya no me pasa que me echan, sino que me hago echar, y más allá de que tenga seguramente muchas justificaciones para eso, ¿no? Me doy cuenta que esa conducta tiene que ver, porque el trabajo de constelaciones así lo muestra, por ejemplo, con un abuelo que quizás inclusive yo ni conocí, que era una persona que no trabajaba, violento, abusivo, y que la familia lo tuvo que dejar y irse porque morían de hambre. Esa persona, seguramente que desde la conciencia, ha quedado con mucha razón excluida. De este abuelo HDP, como decía antes, ni se habla. Ahora, sistémicamente, esa persona necesita y merece y tiene que tener su lugar. Porque si no se lo damos, si no lo tiene, por ejemplo, yo como nieto, al hacerme echar de los trabajos, estoy como repitiendo su vida, su conducta, se llama implicado, estoy implicado con él. Y entonces, claro, obviamente no voy a tener dinero, puedo ponerme alcohólico, violento y todo lo demás. Si yo, a través del trabajo de la constelación, puedo reconocer esa implicancia, ver, podemos decir que el tema que no estamos pudiendo superar sería como un síntoma de que en el sistema hay algo que está excluido o alguien, que el sistema no está ordenado, que yo no estoy en mi lugar, y eso es lo que el trabajo de las constelaciones familiares permite ver. Y cuando podemos reconocer, honrar, dar el lugar, tomar nuestro lugar, ahí sí vamos a estar en disposición para ir hacia aquello que queremos. Rodolfo, nos parece que queda muy bien explicado. Te queremos agradecer mucho que te hayas sumado a este programa. Tal vez con este eje temático como disparador pudimos divulgar y además nosotros también conocer en qué consisten las constelaciones familiares también y esto de lo que nos venís conversando. Te agradecemos mucho.